Hola, buenas tardes. Nos encontramos una vez más en un video de todos los martes sobre política, sociedad y economía. Hoy, 14 de julio, es el octavo video y versará sobre migrantes, su vida por México. Y recuerden, pueden buscarme como maestro JC Luna. Pero, ¿de dónde vienen o por qué atraviesan nuestro territorio? Bueno, los migrantes que atraviesan nuestro territorio y que hoy vamos a comentar su vida por México, pues vienen fundamentalmente de Guatemala, de Belice, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. ¿Y por dónde entran a nuestro territorio? Pues están entrando por Chetumal, están entrando por Tenosique, están entrando por Comitán y están entrando por Tapachula. ¿Y hacia dónde se dirigen? Bueno, hacia las ciudades mexicanas fronterizas, que en este caso es Tijuana, que es Mexicali, que es Ciudad Juárez, que es Nogales, que es Piedras Negras, que es Nuevo Laredo, que es eh, Matamoros. Y bueno, el tránsito es muy largo, son más de 2000 kilómetros el poder frontera. Pero lo primero que debemos de entender es que no solo son eh, de estos países que señalé, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, sino que también nuestros mexicanos buscan el sueño americano. Y por lo tanto, México es un país que es considerado el segundo con mayor número de migrantes y solo es superado por la India. En este sentido hay que entenderlo, pero además la característica particular es que nuestro país es un país de origen, que es un país de tránsito y que es un país de destino. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que debemos de entender es que nuestro país también los mexicanos buscan mejores oportunidades y condiciones más dignas de vida y por eso quieren irse a Estados Unidos. Es decir, el destino es muy claro y este destino es Estados Unidos. Pero también es un país de tránsito porque la gente que quiere ir hacia Estados Unidos tiene que pasar por nuestro país. Y por lo tanto, entonces nuestro país está obligado a garantizar tanto la seguridad como los derechos humanos y desde luego las condiciones de salud de quienes transitan por aquí. Pero también nuestro país se vuelve un país de destino. ¿Y por qué de destino? Bueno, porque aquellos que quieren ir a Estados Unidos, finalmente algunos se quedan en nuestro territorio. Y por lo tanto, entonces, México tiene la obligación de generar las condiciones para incluirlos en una vida plena y positiva, es decir, que se integre a la sociedad mexicana. Por lo tanto, entonces, nuestro país hay que entenderlo que es un país de origen, es decir, que los mexicanos buscan el sueño americano, que es un país de tránsito porque atraviesan necesariamente por nuestro territorio e incluso por nuestros mares, como lo vamos a ver más adelante. Y también es un lugar de destino porque algunos de ellos terminan quedándose porque hay mejores condiciones que de donde vienen o otros más obligados porque son expulsados de Estados Unidos o incluso no lo logran. Entonces, entendamos este elemento tan importante, tan necesario. Lo primero es que hay que ubicar, y eso ya lo señalábamos, eh, los habitantes de Guatemala, de Belice, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, entre otros más, buscan primero ingresar a nuestro territorio y lo hacen por Chetumal. Lo hacen también por algunos puntos muy especiales como Tenosique, también lo hacen por Tapachula, Chiapas, también lo hacen por Comitán.
Y observemos, es decir, algunos que entran por Chetumal buscan irse toda la costera, pasan por Coatzacoalcos, por Minatitlán, por Acayucan, por Veracruz, de ahí se van hasta Tampico y a Matamoros. Pero esa es la ruta terrestre, la ruta costera. Pero también algunos se desvían por aquí y salen de Villahermosa por mar y tratan de llegar o llegan a Matamoros. Y también algunos desde Coatzacoalcos buscan este tránsito, otros más desde Veracruz hasta Matamoros, o algunos toman una parte de Veracruz a Tampico. Es decir, hay 1000 caminos para el sueño americano. Y una vez que llegan, por ejemplo, a Matamoros o a Reynosa, pues su tránsito obligado es McAllen. ¿Y esto qué es? Pues es Texas. ¿Sí? Entonces, el sueño primero es el estado de Texas, como también lo es el estado de Nuevo México. Y también no solo es Nuevo México, no solo es Texas, sino también es Arizona y también es California. Es decir, hay una serie de tránsitos. Entonces, veamos o comentemos algunos pasos. El otro es que también yo les había comentado que es algo marítimo, bueno, pues también de Puerto Madero parten hacia Mazatlán y algunos logran llegar a La Paz y de ahí irse hasta Tijuana o hasta Ensenada. Y una vez que están aquí, lo que buscan es pasar a San Diego. Y esto es ya en California. Pero también hay otra ruta terrestre por todo el Pacífico que buscan llegar a Salina Cruz, a Puerto Escondido, de ahí a Manzanillo, de ahí a Puerto Vallarta, de ahí a Mazatlán, a Culiacán, a Hermosillo, y algunos deciden irse a Nogales, que también es una zona fronteriza, y aquí pasarían a Tucson. Pero algunos otros deciden irse a Mexicali y ya en Mexicali lo que buscan es entrar a Calexico. También es importante señalar que hay otra ruta, una ruta céntrica del centro de México que lo que busca es partir de Tenosique, irse por aquí, llegar incluso a Orizaba, Tehuacán, llegar a Puebla, llegar a la Ciudad de México y de aquí buscan partir a Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y ahí estando en Zacatecas tienen dos caminos, irse hacia Monclova y de ahí a Piedras Negras o bien irse por esta parte y buscar llegar a Nuevo Laredo. Y algunos más se desvían y se van por Reynosa. Y por lo tanto, entonces están buscando entrar a Texas. Y algunos otros a Nuevo México y algunos otros a Arizona. Y finalmente aquí vamos a ver que también Chihuahua a través de Ciudad Juárez, que es posiblemente el paso más añejo, pues es un tránsito obligado. Esto es el camino, pero es importante entender cuál es la vida que llevan al atravesar México. Lo primero que vamos a ver es que viajan solos, la mayoría de ellos, es decir, no tienen acompañantes. Y si tienen acompañantes, son aquellos que en el camino se encontraron. Y algunas ocasiones, bueno, viajan el tío con el sobrino, los primos, algún nexo, pero generalmente son viajes individuales. Esta situación ha cambiado en los últimos tiempos y lo que buscan es conformar caravanas. Es decir, hoy la modalidad es integrarse en caravanas que lo que buscan es tener un mayor respaldo, es decir, ser muchos
para presionar en cada uno de los tránsitos. Es decir, entonces lo que debemos de entender es que son contados los acompañamientos de familiares, de amigos que se van gestando en el camino o desde su lugar de origen. Ya vimos que puede ser de Guatemala, de Belice, de Honduras, de El Salvador y desde luego de Nicaragua y de algunos otros países. Y bueno, los pares, es decir, aquellos migrantes que también se van uniendo en el camino y que se van acompañando. Ahora, hay que ver que los migrantes, su vida por México, tienen un apoyo muy fuerte y este apoyo es de los albergues y de las casas de migrantes, en donde no solo es un lugar de descanso, sino que sirve de enlace con los familiares. Es decir, les prestan computadoras, teléfonos locales, es decir, les sirven de medio de comunicación, pero además están como lugares para que puedan jugar de esparcimiento, cantos, también incluso para su sana convivencia, los baños pueden hacer uso en estos albergues, en estas casas de migrantes, y realizar manualidades en lo que eh, esperan los trámites migratorios o que retoman las fuerzas para continuar el viaje. Porque recordemos que anteriormente la bestia era, o lo que entendíamos como el tren, mejor conocido como la bestia, le servía de transporte y además era un transporte entre comillas gratuito. Entonces, esto ha ido cambiando y ahora el medio de transporte es los camiones, es caminando. Por eso se han ido aperturando las vías de comunicación, como lo comentamos, de Puerto Madero a Manzanillo, Mazatlán, etcétera, o La Paz, incluso por vía marítima, o en su defecto por Villahermosa, por Campeche, hacia Tampico o a Matamoros. Es decir, la idea es también utilizar las rutas marítimas. Entonces, los medios de transporte, las rutas que se siguen, ya las comentamos, ya habíamos dicho que hay una por el Pacífico, que hay una del Golfo, que hay otra por el centro. Lo cierto es que son muchos kilómetros, pero verdaderamente muchos kilómetros para poder alcanzar el sueño americano. Es decir, estamos hablando de tiempos verdaderamente largos. Eh, por ejemplo, si estuviéramos hablando de transitar de México a, perdón, de Mexicali a Tijuana, pues estaríamos hablando de más eh, de 6 horas, 35 horas caminando. Ahora, aquí hay que entender que el problema no es llegar a México, a la frontera con Estados Unidos, sino el problema es de aquí a entrar a verdaderamente las ciudades que les acogen. Si estamos hablando, por ejemplo, de Tijuana a Los Ángeles, estaríamos hablando de 7 a 9 días de estar caminando. Estamos hablando de más de 200 kilómetros. Si nos referimos a Tucson, en Arizona, es decir, si entran por Nogales, pues estaríamos hablando de 3 a 5 días, alrededor de 100 kilómetros. Es decir, hay que entender que las condiciones, aún después de un esfuerzo enorme por atravesar todo nuestro país, les espera un último tramo verdaderamente desgastante. Entonces, los tiempos de traslado pueden solo significar, para el caso de México, de 4 a 5 semanas. Estamos hablando de 4 a 5 semanas. Es decir, un tiempo enorme. Uh-huh. Y bueno, las rutas, pues ya comentamos este tránsito. Ahora, también tenemos que ver cuál es
la vida de estos migrantes por México. Primero, la salud. ¿A qué se enfrenta? A condiciones climatológicas totalmente adversas. Es decir, si van caminando se tienen que enfrentar a las lluvias, al calor, se tienen que enfrentar a la inseguridad que existe en nuestro país y que se recrudece para los migrantes. Es más, también los trámites que luego en ocasiones se vuelven demasiado burocráticos. Con los coyotes, este elemento es muy importante. Estos coyotes que llegan a cobrarles de 1,000 hasta 5,000 dólares, dependiendo del tránsito. Pero estamos hablando entonces de más, en ocasiones de más de 120,000 pesos para llegar desde un punto como Tenosique, como Chetumal, como Comitán, hasta Nogales o hasta incluso del otro lado, en Tucson, en pensemos San Antonio, en alguna ciudad fronteriza, eh, en Los Ángeles, es decir, es un mundo de recursos. También hay que ver que se enfrentan a caminos inhóspitos, tienen que ocultarse. Entonces van en la hierba, van con ciertas condiciones de la flora y la fauna. Algunos de ellos sufren de picaduras, de cascabel, y por lo tanto entonces ya no pueden continuar y prefieren entregarse para salvar su vida. Eh, También, muy particularmente, los cocodrilos en algunas zonas pantanosas también les impiden el continuar, es decir, vive condiciones de vida muy adversas, muy difíciles. Y claro, algunos, se me olvidaba comentarlo, pues trabajan y son algunos que empiezan a decir, mejor nos quedamos en México. Y es ahí también lo que hacíamos referencia, que no solo es origen, que no solo es tránsito, sino que también es destino. Es decir, algunos terminan decidiendo que México va a ser su lugar del destino. Prefieren, se acomodan aquí en algunos trabajos y empiezan a decidir quedarse. Y desde luego, el otro elemento que les mantiene difícilmente y que en alguna medida la alimentación se cubre por los albergues y las casas de migrantes, pero son maruchas o son tamales o son condiciones muy limitadas. Y también la condición del agua. Es decir, es muy poco lo que pueden y terminan deshidratándose y cayendo en situaciones de salud muy difíciles. Esta es la realidad de los migrantes, su vida por México. Las condiciones son muy adversas. Y solo para terminar, diré que también el Instituto Nacional de Migración les juega un papel muy especial. ¿Por qué? Porque son detenidos y ahora también por la Guardia Nacional. Es decir, se les detiene y se les regresa o se les invita en algunos sistemas de planeación a quedarse en México. Es decir, no solo tienen que vivir con las condiciones de largo trayecto, sino que con un sinfín de problemas. Esa es la vida de los migrantes por México. Muchas gracias.